Buenos días a todos. Acompáñenos a meditar en nuestro tiempo con Dios, en el primer libro de Reyes, capítulo 7, de los versículos del 1 al 22, con el tema Reino levantado con poder. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas, y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en el que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en el que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Después que Salomón edificó el templo, edifica su casa, y tarda 13 años, y la terminó completa. Asimismo, edifica la casa del bosque del Líbano. El tiempo que se llevó para construir el templo de Dios fueron 7 años, y para construir su casa tarda 13 años. Nuestro foco de atención siempre debe de estar puesto en el reino de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y Él es nuestro proveedor, todo lo que emprendamos nos va a salir bien. Además, vemos que Salomón tenía mayor interés en su casa que en la casa de Dios. Nosotros debemos de dedicar nuestro mayor esfuerzo y pasión en extender el reino de Dios, pues este reino se levanta con poder. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra, y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red
para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Dios usa a los que son diligentes y están preparados para su obra. El rey de Israel, que es Salomón, reúne el mejor material y contrata al mejor artífice de esa época, a Hiram, que es el mejor artífice en bronce. Vemos que a Dios le interesa no solamente Israel, sino también los gentiles, a quienes incluye en su plan. Tras construir el templo y su palacio, Salomón llevó a Hiram, que trabajaba el bronce, para que hiciera toda la obra de hierro, en especial las 2 columnas del pórtico que se llamaban Jaquín y Boaz, que significa Jehová establecerá y en él hay poder. Seguramente el pueblo de Israel confesaba que había poder en Jehová cada vez que lo veían. Reconozcamos la soberanía de Dios, quien nos levanta en su tiempo, y depositemos nuestra confianza en el poder de Dios y no te desanimes. Dios te quiere bendecir. Dios te bendiga y hasta la próxima.